Si vamos con Marco Krememann rápidamente para que podamos conversar y no se nos quede ningún tema fuera. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, muy buenos días, saludos. Gracias, buenos días. Partamos de inmediato entonces conversando sobre lo que dijo ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, sobre esta reforma previsional que el gobierno está proponiendo y qué efectos tendría para quienes cotizan en la AFP. Bueno, lo primero que es importante mencionar es el contexto. El contexto es que llevamos más de 2 años discutiendo una propuesta para reformar el sistema de pensiones, que ingresó en noviembre del 2018 y que ya pasó el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados hace más de 1 año y lleva ese periodo siendo discutido en segundo trámite en el Senado. Y desde ahí en adelante, el gobierno, por la prensa, ¿no? Nos hemos enterado que ya en mayo iba a ofrecer algo, después en julio, después en septiembre y así. Aparecían distintas propuestas sobre la mesa y el gobierno esperó casi 14 meses, que es lo que conocimos el día de ayer, para ofrecer prácticamente lo mismo en enero del 2020. 14 meses. Entonces nos enteramos que la única diferencia en relación a 14 meses atrás, en plena pandemia, en plena crisis política y social que estamos insertos, es que el único avance en relación a esos 14 meses es que la cobertura del pilar solidario, que es el pago de una pensión básica solidaria para aquellas personas que no pudieron cotizar, lo cual no quiere decir que no trabajaron en su vida, y el aporte previsional solidario para empujar las bajas pensiones que paga el sistema privado, esa cobertura va a pasar del 60% más por el 80%. De alguna manera hay un avance, nos vamos acercando a algo deseable, como la universalidad. Y al mismo tiempo, en algo bastante mañoso, el presidente dice, desde ahora en adelante, las pensiones básicas solidarias van a estar en la línea de la pobreza. Ninguna persona va a recibir una pensión por debajo de la línea de la pobreza. Hay que decir que hoy día, para los jubilados y jubiladas que tienen 75 años o más, la pensión básica solidaria está 5.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza. Por tanto, el avance son de entre 5.000 y 7 lucas. ¿No? Como un aumento de la pensión básica solidaria son 7 lucas. Y para el tramo de las personas que tienen entre 65 y 74 años, más las pensiones de invalidez solidarias, el avance sería en torno a los 18.500, 600 pesos. ¿No? Pero hay que considerar que esas personas de todas maneras, el 1 de enero del 2022, iban a recibir ese aumento. Por tanto, entre comillas, el avance tiene que ver con adelantar, ¿no? Acelerar un poco, dependiendo de cuándo se apruebe esta propuesta, porque si esto se demora muchos meses más, vamos a llegar casi al periodo de enero del 2022, es acelerar el aumento de la pensión básica solidaria para aquellas personas que tienen menos de 74 años. Pero es importante mencionarlo. Hemos normalizado, en términos de los partidos políticos, quienes gobiernan, que algo suficiente en Chile equivale a la línea de la pobreza. Porque la línea de la pobreza hoy día, para un hogar de una persona, está en 176.000 pesos de fracción. El gobierno se ha comprometido a que la pensión básica solidaria llegue a 177.000 pesos para redondear, como si eso alcanzara. Nosotros hicimos un ejercicio súper simple, pero tiene que ver con lo cotidiano, si la economía finalmente es administración del hogar o economía. Con 177.000 pesos le alcanza a una persona, a un jubilado o jubilada, para contar con 3.000 pesos diarios para alimentarse. Sabemos que es insuficiente, solo estamos haciendo el cálculo para entender la magnitud. Ahí tienen 90.000 pesos. Claro. 40.000 pesos más para servicios básicos, agua, luz, gas, calefacción, que también es insuficiente para un mes. Y con lo que sobra, 47.000 pesos para comprar medicamentos, ¿no? Que sabemos que en Chile son carísimos y gran parte del presupuesto de un adulto mayor se va lamentablemente en comprar medicamentos. Entonces, se quedan todos los otros gastos fuera y no podemos quedarnos conformes con que eso es suficiente. Eso es una parte de la propuesta. La segunda parte de la propuesta tiene que ver con el pilar contributivo. ¿Qué hacemos con los que cotizan regularmente, con el sistema en su conjunto? Y el gobierno insiste en las cuentas individuales, que las hace crecer de 10% de cotización a 13%. O sea, crece el negocio de las cuentas individuales que ya fracasó. Y destina un 3% a una lógica de seguridad social o de reparto, que es lo mismo que había dicho hace 14 meses anterior,
y que había tenido que modificar por el estallido social, porque antes del estallido social decía 0 para seguridad social y es imposible destinar un punto de seguridad social porque es un impuesto al trabajo, porque el país va a entrar en un caos y después tuvo que reconocer que tenía que hacerlo porque es la única manera de mejorar las pensiones. Bueno, ahí podemos entrar al detalle, si ustedes me preguntan, pero quiero mencionar que con eso se pueden mejorar levemente las pensiones con algunos requisitos bien estrictos, pero hay una letra chica que es muy grande, y es que el gobierno ofrece una garantía. Dice que aquellas personas que coticen 30 años van a recibir al menos una pensión equivalente al salario mínimo. ¿Por qué es esto? Tiene una letra chica gigante. Porque en primer lugar es un grupo minoritario de la población, ¿no? Que no supera el 10%, quienes cotizan más de 30 años. En segundo lugar, para recibir aquello hay que cumplir la garantía, ¿no? O el requisito, perdón, de haber cotizado 10 años en este nuevo programa colectivo. Vale decir, esta garantía se activaría, en el mejor de los casos, en el 2031. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a esperar al 2031 para que una persona que cotizó toda su vida recién reciba una garantía equivalente al salario mínimo? Y esa garantía, adicionalmente, se pierde en el tiempo, porque es una garantía que está establecida en UEF. Esa garantía sería 11,1 UF, que equivale casi al salario mínimo, da 325.000 y fracciones, el salario mínimo 326.500. Pero la UF se va reajustando por IPC, en cambio el salario mínimo, a pesar de lo bajo que es, siempre va escalando un poco más que el IPC, 2% real en promedio. Por tanto, en unos 25 años más, lo que vamos a tener es que esa garantía va a ser equivalente a la mitad del salario mínimo, si es que somos conservadores y el salario mínimo sigue aumentando poquito, a la mitad del salario mínimo de ese entonces. Por tanto, la garantía nuevamente va a bajar a foja cero y va a ser igual a la línea de la pobreza que ya estaría asegurada. Marco, a ver, pero aquí hay una cosa que es como cuando te habla y te dice que a todo aquel que haya cotizado con 30 años, le garantizo que la pensión de vejez será igual al salario mínimo. ¿Qué dice uno? Ah, eso es ahora, en mi próxima pensión. Me está diciendo que yo, mira, veo gordita, viejita, mira, tenéis 38 años cotizados, el próximo mes vaya a recibir una pensión que equivale al salario mínimo. Eso es lo que uno se imagina. ¿Qué va a andar ofreciendo? Voy a decir una palabra fea, tonteras para 20 años más. Es absurdo, es tonto, no tiene sentido. Exactamente, en el fondo, y sobre todo estamos en crisis, ¿no? Un país que tiene ciertos mínimos asegurados y no piensa en una política de mediano plazo, con gradualidad, ajustado a los recursos fiscales, uno podría entenderlo, pero estamos en una política social material, ¿no? Por la insuficiencia de los salarios, las pensiones, el alto endeudamiento. Por tanto, la inyección de recursos tiene que ser ahora, ¿no? Que a lo mejor lleguemos a montos más altos y ahí puede establecer una gradualidad, pero para algo tan básico como que una persona cotizando casi toda su vida saque una pensión equivalente al salario mínimo, hacerlo esperar 10 o 11 años y más encima, siempre y cuando haya cotizado íntegramente esos 10 y 11 años. Eso que es 30, ¿quién cotiza 30 años seguidos, de corrido? De partida, las mujeres ya quedamos todas afuera. O sea, en este caso la garantía no es que cotices continuamente 30 años, sino 30 años en tu vida. Podrías haber tenido discontinuidades, ¿no? El problema es que 30 años, de acuerdo a la realidad laboral chilena, es difícil, ¿no? Es deseable que ojalá todos coticemos harto en el sistema que sea, siempre hace positivo que no existan lagunas, pero la realidad chilena, los sistemas se tienen que construir de acuerdo a la realidad de las personas. No es que las personas se tienen que adaptar a las AFP o un sistema, es otra. Claro. Por tanto, no pueden ofrecerse garantías para 11 años más, donde las personas beneficiadas van a ser un 10%, y esa garantía en 11 años más, en vez de ser equivalente al salario mínimo, ya va a ser como el 80% del salario mínimo, por este desfase entre el reajuste del salario mínimo y el IPC. Qué increíble. Oye, Elena Martínez dice, en Facebook. De la población. Exacto. Los remedios se llevan casi toda la jubilación. Ahí ratificando lo que decía Marco. Paola Farías dice, Paola Alfaro Farías, perdón, dice, Piñera no hace nada por mejorar nada para todos los chilenos. Abel Torres, buenos días, compas, saludos desde Rengo. Volvamos al antiguo régimen previsional donde cotizaba el patrón, el Estado y el trabajador, la política de los 3/3. En YouTube, Mati Dasti dice, 177.000 pesos es ser pobre, que no nos engañen los políticos. Hassan Akram, usted tiene pregunta también.
Ya. Hola Marco, yo estoy súper de acuerdo con el análisis que has hecho acerca de la propuesta del gobierno, pero tengo otra pregunta que tiene que ver con la propuesta de la oposición. Y lo pongo entre comillas porque estamos hablando no de la oposición en la calle, no de No Más AFP, sino la oposición en el Senado, donde son bastante amiguitos. Básicamente Goich Letelier. Exactamente. Y ahí lo que ellos proponen es 6 puntos a solidaridad, ampliamente definido, y se mantienen los 10 puntos en la AFP. Y quería preguntar dos cosas. Primero, esa propuesta en general, ¿cuál es tu análisis global? Porque parece en términos políticos que la opción del gobierno no tiene posibilidad de avanzar, pero si se acepta la propuesta Goich Letelier, eso sí tiene votos para avanzar en el Senado. Entonces, había que ver ahí. Y la otra pregunta que tengo relacionado es que si van a subir la cotización en todas las propuestas en 6 puntos, y esos 6 puntos es de pago del empleador, ¿qué pasa con el tema del tope imponible? Porque en este momento el tope imponible hace que los pagos que hacen las personas obligatorias son muy, pero muy regresivos. ¿Ya? Las personas ricas pagan un porcentaje menor porque sus salarios son más altos que el tope imponible, entonces no tienen que pagar el 10%, sino menos de 10%. Y si hay personas que ya están con el tope imponible, entonces cuando suben 6 puntos la cotización, esas personas no van a pagar extra. Y si es así, entonces vamos a tener un sistema de solidaridad donde las personas más ricas no pagan. ¿Y es así en todas las propuestas que están bajo el debate o no? Esas son mis dos preguntas. Perfecto, hola Hassan. Son súper importantes las preguntas. Voy a empezar por la segunda. Actualmente, las personas que tienen una remuneración imponible superior a 80,4 UF, que más o menos son 2.400.000 pesos, solo imponen por el 10% de 2.400.000. Vale decir, si una persona gana 5 millones, como máximo va a cotizar 240.000 pesos, que es el 10% de 2.400.000. Si gana 10 millones, también cotiza 240.000, por tanto su cotización final pasa a ser 2,4%, en vez de 10 como el resto de las personas. Entonces, por ejemplo, la propuesta de la coordinadora No Más AFP es que no debería haber topes niveles, que las personas debiesen cotizar el 10%, el 15% o la cotización que la sociedad establezca íntegra, ¿no? Para que efectivamente exista un sistema colectivo donde exista redistribución y efectivamente las personas que más ganan reciban una tasa de reemplazo mayor si cotizan más, ¿no? En el fondo, no es como se dice que hay que sacarle un peso a la pensión al que gana un poquito más para dársela al que gana un poco menos. Así no funcionan los sistemas de reparto. Entonces, efectivamente, creo que sería importante, si vamos a aumentar la tasa de cotización, para aquellas personas que ganan mucho, si lo aumentan de día 16, van a seguir pagando lo que están pagando actualmente. 7% de cotización, 5% de cotización, 4% dependiendo de su salario. Por tanto, creo que sería importante aumentar el tope imponible. Yo creo que sería importante que no hubiese tope imponible, pero al menos avancemos a que se acerque el de las cotizaciones de AFP a las de las cotizaciones para el seguro de cesantía, ¿no? Que es 122 UF, ¿no? Ahí al menos llegaríamos a 3 millones y medio, o sea, un valor más alto. Creo que sería un buen avance para que justamente esta política no tenga los componentes de regresividad que menciona Hassan, que es muy importante. Y con respecto a lo segundo, el gobierno, después de 14 meses, como decíamos, propone lo mismo en términos contributivos, 3 puntos de reparto, 3 puntos a cuentas individuales, más cuentas individuales. Con los 3 puntos de reparto se demuestra, y el gobierno sincera, que puede mejorar las pensiones de las mujeres en 2,7 UF, que serían casi 80 lucas, siempre y cuando hayan cotizado 8 años o más. Si una mujer cotizó 6 años, le llega a 0. ¿No? Y 2 UF más para los hombres, estamos hablando de un poquito menos de 60.000 pesos, para aquellos hombres que hayan hombres que cotizaron 11, 10, 6 años, se quedan en 0 de aumento. Pero lo que no explica es que ese aumento pensión base de la persona aumente. Y eso significa que si recibía aporte previsional solidario del Estado, dado que aumenta mi pensión base, si yo tenía una pensión base de 140 lucas con mi ahorro, ¿no? Y con este 2, UF o 2,7 UF sube a 200,
el aporte previsional solidario que voy a recibir va a ser más bajo porque mi pensión sube. Por tanto, el aumento de 2 UF o 2,7 UF, si yo pertenezco al pilar solidario, en realidad va a ser menor, ¿no? Porque tiene que relacionarse con el pilar solidario. Eso es una cosa. En segundo lugar, lo que propone parte de la oposición institucional, ¿cierto? Para definirla bien, oposición institucional dentro del mundo de los partidos políticos, y parte de ella, que sería los senadores la senadora Goch de la Democracia Cristiana y el senador Letelier del Partido Socialista, proponen que los 6 puntos se vayan a una lógica de un reparto, bajo un concepto que se llama la cuenta nocional o cuenta virtual, que es un poco complejo de explicar, pero que al menos trata de incorporar la idea de lo colectivo, ¿no? Y lo que sí se puede decir es que esa propuesta fue analizada por la Dirección de Presupuestos y es superior a la propuesta del gobierno. Es superior. Logra mejorar más de 2 UF y más de 2,7 UF las pensiones actuales. Es superior en 40.000, 50.000 o 60.000 pesos más que la propuesta del gobierno, pero no nos saca de la crisis previsional. Si uno revisa en cuánto querían las pensiones suben, bienvenido sea que suben, pero no nos saca de la crisis previsional. Derecho como ciudadanas y hacer una discusión integral sobre el sistema de pensiones democrático que queremos como país. Y con la propuesta de este grupo de estos senadores, lamentablemente se avanza, pero no salimos de la crisis previsional, porque el componente de seguridad social sigue siendo minoritario, sigue siendo un complemento de las cuentas individuales y no al revés, como uno entendería que funciona un sistema de pensiones, que la base sea la seguridad social y que pueda o no existir un complemento de cuentas individuales privadas. Le sube también, nos preguntan desde la comunidad de los que sobran, ¿con los pensionados de las compañías de seguros también les serviría todas estas reformas que se están proponiendo? Exacto, cierto, me imagino que la duda tiene que ver por los retiros, porque los retiros, las personas que reciben renta vitalicia quedaron afuera, ¿no? En este caso, dado que son pensiones, sí, también, si es que cumplen los requisitos, por ejemplo, haber cotizado 8 años o más para una mujer o 12 años más para un hombre, sí les llegaría el aumento de la pensión de 2 UF para los hombres, 2,7 UF para las mujeres, 60, 80 lucas, lo cual sería menor si tienen pilar solidario, sí tendrían ese aumento y sí tendrían el 2031 en adelante la garantía de la pensión equivalente cuando hayan cotizado 30 años o más, que en 11 años más ya va a ser como el 80% del salario mínimo en ese momento. Marcos, y lo otro que preguntan, que me parece súper interesante, perdona Daniel, de la comunidad, es al aprobar esta propuesta del gobierno, la AFP, ¿se perpetúa? O sea, podríamos aprobar, por ejemplo, la propuesta de los senadores de la oposición institucional, que me encantó el concepto. Yo también, te lo voy a robar, hermano. y también, paralelamente, digamos, en el proceso constituyente, cambiar el sistema de pensiones, o sea, a futuro, digamos, sí. Y por mientras aprobar esto para que les sirva a quienes ya están pensionados o se están por pensionar. A ver, yo creo que aquí puede pasar, dependiendo de las fuerzas políticas, de las oposiciones, en este caso no institucionales, creo yo. Yo creo que aquí podría pasar algo parecido a lo que pasó en diciembre del 2019. ¿Qué pasó en diciembre del 2019? El gobierno obligatoriamente tuvo que separar el proyecto de ley y tuvo que hacer una ley corta, ¿no? Entonces chantajeó permanentemente de que cómo era posible que no se aumentara el pilar solidario porque no se quería aprobar la reforma. Pero parte de la oposición decía, pero ¿cómo voy a aprobar toda la reforma si quieren perpetuar el sistema de AFP? ¿No? Entonces aquí la pregunta, Alejandra, es que efectivamente, desde mi punto de vista, sí se perpetúa el sistema de AFP. ¿Por qué? Porque hacemos crecer el negocio de las cuentas individuales. Algo fracasado crece en un 30%. Pasamos de una cotización de 10 más pago de comisiones, ¿no? Que en promedio es 1,24, a 13. ¿No? Lo que no podrían hacer las AFP es administrar ese 3% adicional. No lo podrían hacer en esta propuesta, pero lo pueden hacer sus primos hermanos, que son las compañías de seguro de vida, cuyos dueños en muchos casos son los mismos que los dueños de la AFP. Entonces, sinceremos el debate. Entonces, en ese caso, desde mi punto de vista, sí se perpetúa el sistema de AFP, crece, se legitima institucionalmente, ¿no? Eso es un punto importante. Qué bueno que lo aclaraste, porque entonces no habría que aprobarlo de cierta manera, ¿no? O sea, tenemos que esperar para quienes creemos que tiene que acabar el sistema de AFP. Exacto, y para complementar lo que tú me preguntabas, para decir, ¿cómo? Y separar el proyecto de ley, yo volvería a la idea de la ley corta, ¿vale? Es decir, aumenten el pilar solidario,
aumentenlo de 60-80% de cobertura. Eso es positivo. Ojalá se presione, porque tenemos el cobre escalando, entre otras cosas, se presione para que la pensión básica solidaria por lo menos llegue a 200 lucas en esta pasada, ¿no? Yo creo que eso es posible en este escenario político desmejorado, pero en este escenario político estrecho yo creo que se puede llegar a esos elementos. Pero con ley corta, solo eso, se aprueben solo eso. Yo creo que eso hay que empujar. Perfecto, perfecto. Oye, bueno, no podemos dejar de preguntarte. Ah, perdón, Daniel. Un segundo. Es una pregunta muy cortita. ¿Por qué hay un tope a las cotizaciones? ¿Por qué existe ese tope a las cotizaciones? ¿Por qué no volamos el tope? ¿Cuál es el problema? No entiendo por qué tiene que haber un tope a las cotizaciones. ¿Qué implica? ¿Qué razón hay para ponerle un tope a las cotizaciones? Y sobre todo ahora, o sea, eso en general, y sobre todo ahora cuando si hay una cuestión que se va a la solidaridad, bueno, que el tope no haya tope. Claro, o es para ayudar a los empleadores nomás. Claro, yo comparto la idea de que no exista tope, ¿no? Que en el fondo exista una equivalencia, vale decir que porcentualmente cada persona aporte lo mismo. Mi 10% sea equivalente al 10% de cada persona dependiendo de su sueldo. Yo no conozco con exactitud la historia de los topes, ¿no? En el caso chileno, pero creo que tiene que ver con que no exista un monto demasiado alto en términos absolutos, ¿no? Que no llegue una persona a cotizar 1 millón de pesos, ¿no? Si gana 10 millones. Entonces que el máximo sea 240.000 pesos como en este caso. ¿Por qué? Porque las personas que tienen ingresos más altos, ¿no? Que pueden ser gerencia, subgerencia o salarios muy altos, tienen la posibilidad de ahorrar más, ¿no? En general las personas que hacen APB, ahorro previsional voluntario, no son las personas que ganan 400 lucas, 500 lucas, porque no tienen capacidad de ahorro. Imposible. Claro. Entonces, claro. La industria de la APB tiene beneficios tributarios. Vale decir, si yo hago ahorro previsional adicional, el Estado me premia, ¿no? Me permite pagar menos impuestos o me genera un ahorro. Si yo ahorro un peso, me da otra plata más de ahorro. Entonces es más conveniente para los salarios altos, si uno pensara en que hay ley a la medida para los más ricos o las personas que ganen más, de que exista una parte máxima de ahorro obligatorio y el resto lo pueden hacer circular en los mercados financieros que ellos manejan de mejor manera y donde se les puede sacar más provecho y especular. Pero eso rompe la lógica de la seguridad social. La lógica de la seguridad social es que exista equivalencia en el aporte proporcionalmente de cada persona. Marco Kremerman, necesitamos saber si nos puedes esperar 7 minutos para ir a una pausa y a la vuelta queremos preguntarte por esta ley que se aprobó y que ya está lista para su promulgación, que la ley Mordaza, pero que en realidad se llama Ley sobre nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados. Un nombre largo, pero que la define mejor según lo que yo he estado leyendo por ahí y por allá. Entonces queremos preguntarte sobre esa ley y qué te parece. ¿Nos podrás esperar esos 7 minutos, Marco? Perfecto. ¿Sí? Esperamos. Ya, genial. Entonces,